porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Dice la palabra que nuestra Pascua es Cristo, que nos limpiemos de levadura. ¿Qué significa la levadura, mis hermanos? La levadura, todas las amas de casa y los que manejan la repostería, sabemos que es para qué? Agrandar, para agrandarla más. Pues en el significado hebreo simboliza la corrupción, el pecado, la hipocresía o la influencia, tanto buena como mala, que se extiende rápidamente, simbolizado por una fermentación. Eso me dice a mí que yo puedo haber recibido a Cristo, que yo puedo ser un creyente, pero que puedo manejar un tipo de levadura que me está fermentando al pecado. Y nosotros no podemos permitirnos eso. No podemos, ahí me estoy oyendo exactamente, por lo menos, creo. Déjelo ahí. Nosotros no podemos permitir que el pecado se extienda como lo hace la levadura en la masa. Y a veces no identificamos el pecado como tal porque puede ser que el pecado se convirtió en un hábito como mentir, que es inofensivo para muchos y para otros incluso el mentir es una práctica común que no tiene peso espiritual, pero la palabra me dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y usted me va a decir, pero es que yo recibí a Cristo, pero una fuente no puede dar dos aguas. ¿Ven? Entonces hoy nos vamos a ocupar de que si hay alguna levadura atascada por ahí, en el día de la Pascua, podamos sacarla. Gloria a Dios. Que tengo que irme a la historia bíblica para que entendamos la Pascua. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos va guiando para un mismo objetivo, que es el Mesías. Todos los que profetizaron, toda la historia bíblica viene a traernos al Mesías. Dios hizo la creación y puso al hombre a gobernar. El hombre y la mujer cayeron, se produjo la separación de Dios y razón por la cual tenía que venir el Mesías a restaurar lo que se había perdido, como lo conocemos en la palabra como el segundo Adán. Hay un momento en el que el pueblo de Israel estuvo estacionado más de 400 años en esclavitud en Egipto. Ustedes ya conocen la historia. Y ellos clamaron tanto al Señor y el Señor se valió de un caudillo que viniera a liberarlos, que fue Moisés. A Moisés el Señor le entregó sus estatutos y sus mandamientos, que muchos, los que leen la Biblia asiduamente, pueden saber, o rápido o generalmente, cómo dicen todos sus estatutos y sus mandamientos. Entre ellos le entregó unas fiestas que son eternas. Y yo quiero que vayamos primeramente al capítulo 12 de Éxodo para empezar a entender qué fue lo que pasó con el pueblo. Dice
Dice la palabra que en aquel momento, cuando ya estaban gestionándose la liberación de ellos a través de Moisés, y Moisés había estado yendo donde el faraón a pedir la salida, entonces dice el capítulo 12, vamos a leer en el capítulo 12, ¿todos están conmigo, sí? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será por principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Pongamos atención porque aquí el Señor está modificando el calendario hebreo. Ya ahora ya no era, ahora dice, es el principio del año, el mes en el que ellos estaban, que era el mes de Nisan o el mes de Aviv, para nosotros es el mes de marzo. ¿Verdad? Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas. Vosotros estéis y veré la sangre, y pasaré y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La palabra Pascua en hebreo es Pesach y significa pasar por alto. Luego de que el pueblo de Israel había sufrido tantísimo, Dios toma esta determinación de pasar por alto todas sus rebeliones, todas sus idolatrías, todas sus iniquidades, y él dice, voy a herir a los primogénitos, pero ustedes en la tierra de José van a estar guardados, porque ustedes cada familia va a escoger un cordero sin mancha, y va perfecto, y va a ser sacrificado, y van a comer la Pascua, porque esa noche ellos salían de Egipto. Él venía a traer juicio sobre los dioses de Egipto. Y recuerden que cuando vino el destructor, que fue el que trajo, el mismo Dios trajo muerte a todos los primogénitos en todas las casas. No había luto, todas las familias tenían un muerto, porque ese día el juicio de Dios vino sobre el pueblo de Egipto, y cada primogénito murió, así como de hombre, así como de animal.
pero él les dio la instrucción para que sus casas fueran guardadas. Y su instrucción era que el cordero lo comían asado, pero la sangre del cordero la iban a poner en el dintel de la puerta y el de las ventanas. Cuando el ángel venía a destruir y a matar al primogénito, veía la sangre y pasaba de él. Y este texto es sumamente profético porque este texto nos lleva a Cristo. Porque nos está hablando de un cordero que tenía que ser inmolado, que tenía que ser sacrificado por cada familia para que hubiese protección, para que hubiese salvación, para que hubiese liberación. Y viene en este tiempo luego a morir el Señor como el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, para que todos aquellos que hayamos creído, lo hayamos recibido, recibamos la bendición de su sacrificio. Amén. Entonces, cuando entendemos que es Pascua, no podemos dejar de lado que es necesario hacer memoria de lo que el Señor hizo por nosotros, de lo que el Señor hizo a través de su mismo dolor, de su mismo cuerpo, de su misma sangre. Y esto me llama mucho la atención porque la instrucción era cada familia. Y si la familia es muy pequeña, únase con la familia de su vecino y coman el cordero asado rápidamente y estén siempre listos, bien vestidos, ceñidos de sus lomos, dice, preparados, porque iban a comer el cordero y tenían que ir y salir rápido de ahí. Esto viene a nosotros a traernos, sabemos, hago la excepción aquí, que esto es un mandamiento dado a los judíos, que todavía lo siguen celebrando. Nosotros no somos judíos, nosotros no judaizamos, nosotros no hacemos ritos judíos, que ustedes lo saben bien, pero hay algo aquí que hay que rescatar y es la esencia de la puerta eterna que trae liberación en Pascua. En Pascua se abre una puerta eterna de salvación para las familias. Yo quiero que, y pido a Dios que esto lo reciban de verdad, porque esto nos hace saber de que cada año hay una oportunidad para la iglesia de Jesucristo de entrar a ese espacio espiritual, a esos días de apertura espiritual en el que la salvación está corriendo por cada casa, por cada familia, el Espíritu trayendo arrepentimiento, tocando los corazones y los hermanos y las hermanas que han orado por sus hijos por años, que han orado por sus familias por años, tienen la oportunidad, tenemos la oportunidad de echar mano a una puerta espiritual y decirle al Padre, Padre, en esta Pascua yo recibo la liberación de mi hijo, yo recibo la salvación de mi hijo, yo declaro en fe que estas oraciones no han caído a tierra y que mis hijos y que mi familia llegarán a tus pies. Amén. Gloria a Dios. Si va a aplaudir, apláudale al Señor. Dice la palabra en Hebreos 10:1 que porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Todo lo que ha acontecido en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a venir. Y tenemos que entender eso. No podemos leer la Biblia como que no, a mí solo me gusta el Nuevo Testamento porque ya yo soy de este tiempo. El Viejo Testamento no, porque es muy aburrido.
el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no se puede leer si no entendemos el Antiguo. El Antiguo Testamento nos va a traer y nos va a revelar a Cristo para que nosotros entendamos que cada costumbre, cada simbolismo venía trayendo la salvación a la humanidad. Dice, leamos en Jeremías 31, capítulo 31, versos del 31 al 33. Porque ahora viene el Señor y hace un nuevo pacto. El pacto que ellos hacían antes, voy a recordarles, en la antigüedad, una vez al año el sacerdote tomaba un becerro o un corderito por el pueblo y él lo sacrificaba, le ponían las manos al corderito y lo sacrificaban y después a otro lo mandaban al desierto a morir. Eso era señal de que él estaba pidiendo perdón por los pecados del pueblo durante un año. Durante un año. Cada año el sacerdote asignado, nombrado por Dios, en ese tiempo era Aarón, tenían que hacer esto para renovar el pacto que ellos tenían. Dios había hecho con ellos. Mas Jesucristo solamente una vez derramó su sangre. Solamente una vez murió. Jesucristo no muere todos los domingos en el altar. Ustedes saben lo que les estoy diciendo. Jesucristo solo murió una vez y su sangre fue derramada una vez porque Él es el Cordero perfecto y santo. El pueblo de Israel está esperando la restauración de su tercer templo porque ellos quieren volver a sacrificar animales. Pero ellos son la nación de ellos. Muchos, la mayoría, no conocen a Cristo. Y los que han recibido a Cristo son muy pocos. Y es lindo oírlos, cómo ellos entienden ahora bien la redención. Ahora, veamos Jeremías 31, verso del 31 al 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, entre los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora dice es que hay un nuevo pacto que Jesucristo hizo con su sangre. Ese nuevo pacto hace que la ley del Señor sea escrita en nuestros corazones. Ya no tenemos que hacer obras, penitencias, ni nada extremo para recibir la misericordia y la gracia de Dios, porque ahora Él ha puesto su pacto de sangre en nuestras vidas. Amén. El nuevo pacto comenzó en la Pascua en Jerusalén para toda la humanidad. Jesús, según los evangelios, celebró 3 Pascuas. Podemos ver en Juan, vámonos al Nuevo Testamento, y vamos a encontrar en Juan capítulo 2, verso 13, vamos a ver que dice, verso 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí está implícito la primera Pascua que Jesús fue después de iniciar su ministerio. ¿Ven? Ahí fue cuando hizo la limpieza del templo y echó fuera los animales y hizo aquel desorden. Esa fue la primera Pascua. En el capítulo 6
del verso 1 al 4, podemos ver la segunda Pascua con la ocasión en donde alimentó a más de 5,000 personas. Y dice aquí, vamos a leer del verso del 1 al 4, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Tenemos la segunda Pascua. ¿Okay? Ahora vamos a Juan 11. Juan 11, 55, capítulo 11, 55. Y aquí vamos a ver, dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Leemos en el 12:1, ahí mismo, y dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y el 13:1 leemos: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta es la tercera Pascua, esta es la Pascua que él celebró, esta es la Pascua donde él fue traicionado, fue entregado y fue muerto. Esta fue la última Pascua conforme a la ley y la primer cena que él instituyó. ¿Amén? Entonces vemos que en ambas ceremonias, aquí es el Cordero Pascual. En la antigüedad era un animalito que tenía que tener una perfección, no podía tener defecto. Y en Cristo, el Cordero de Dios, el perfecto, en el que no se halló pecado, en el que se ofreció a sí mismo, en el que nadie le quitó la vida, él la dio. Ese fue el Cordero inmolado por nosotros, por usted y por mí. Ahí él instituyó la Pascua, la cena. Veamos Apocalipsis 13:8. Porque él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 dice: hermanos, disculpen si no los espero para las lecturas, pero se me pierde el fluir y me quedo trabada, y entonces, perdónenme, ahí me van siguiendo, amén. Okay. 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Voy a darles aquí solamente un vistazo, por lo menos que yo he recibido. Cuando usted lee que fue inmolado desde antes del principio del mundo, aquí dice el principio del mundo, en otros dice antes de la fundación del mundo, él fue inmolado. ¿Qué podemos pensar? Quiere decir que antes de que Cristo fuera a la cruz, encarnado en un hombre, para manifestar su sacrificio, cuando el Padre empezó ¿cómo vamos a decirlo? En la eternidad, digámoslo, en la eternidad. Como él todo lo hizo, dice Génesis que él hizo todo y al séptimo día descansó, y todo lo que hizo lo hizo bueno. Ya todo estaba hecho, ya nada había más por hacer, ya el Cordero había sido inmolado.
Si usted puede agarrar esto, agárrelo. Ya esto en la eternidad ya había sucedido. Ya Dios tenía previsto, porque a él nadie lo agarra de sorpresa, que el hombre iba a caer. Amén. El cordero inmolado a quien él le dio la vida, siendo hijo, siendo Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Y qué le parece si dice Efesios, que creo que dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Pregunta, pero no asustarlos. ¿Sería que nosotros en la eternidad, nuestro ser espiritual estuvo ahí cuando Él fue inmolado? Ahí se los dejo. Porque luego, en la era, cuando Él viene a ser encarnado y aparece en su ministerio, Él viene a manifestar en la cruz, visiblemente y materialmente en esta dimensión, lo que ya había sucedido en la eternidad. Amén. Entonces vean el significado espiritual que tiene esto tan poderoso. Es algo poderoso para mí. Dice que inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora vámonos a la resurrección, que es lo que nos ocupa hoy. ¿Ven? Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Y cómo el mundo estaba engañado. Oía a un musulmán diciendo que la Sharia o los libros que ellos usan, o el Corán, creo que era el Corán, que dice que Jesús no resucitó y que eso es mentira, que Jesús no resucitó. Y vamos a ver cómo la misma palabra de Dios nos dice que sí hubo testigos y muchos testigos de su resurrección. Porque dice el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Pero sí sabemos que resucitó. Buscamos en Mateo 28 y vamos a leer del 1 al 10 y dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Número 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a ver dos citas bíblicas donde apareció él. Busquemos Hechos 13. Hechos 13, del verso 29 al 31. Aquí tenemos a Pablo y a Bernabé en Antioquía de Pisidia, hablándoles de todo lo acontecido con el Señor. Recuerden que Pablo no anduvo con Jesús
Pablo lo recibió después a Jesús, después de que Jesús había ascendido. Pero Pablo, obviamente, los apóstoles le tienen que haber contado esto. Bueno, en el caso de Hechos está el Hechos escrito por Lucas. Lucas también anduvo con ellos en los viajes misioneros y él manejaba toda esta información. Vean lo que dice en el verso 29, capítulo 13. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él, de Cristo, estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Dice que se apareció durante muchos días. Durante muchos días. Recuerde que él después de resucitar estuvo 40 días en la tierra. Estuvo adiestrando a sus discípulos en unos intensivos bien fuertes porque él iba a ascender. Fue ahí cuando él asciende en Hechos 1 y después 10 días después él les dice, no se vayan, quédense aquí esperando hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo con poder. Y parece ser, deduzco por la otra lectura que vamos a tener, que solo quedaron 120 de los muchos que estaban esperando y es probable que se aburrieron. Vamos a 1 Corintios 15, verso 6. Primera de Corintios 15, verso 6. Y aquí está, ahora sí, aquí está Pablo escribiéndole a los corintios y hablándole acerca de la resurrección de los muertos. Y dice en el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Se da cuenta? Él apareció a más de 500 personas que todavía, cuando Pablo escribió esto, estaban vivas y daban testimonio de que lo habían visto resucitado. No nos queda la menor duda. Y algo muy supremamente importante es cuando el Espíritu Santo nos da la convicción de su resurrección. Nadie más puede dar vida a nuestro corazón que la vida de Cristo. Solamente el Espíritu Santo te puede dar convicción de si eres hijo de Dios o no. Solo Él. No hay nadie más. Por eso es necesario que nosotros tomemos tiempo para con el Espíritu Santo, para que nos metamos con Él, para que entremos en su palabra, para que la revelación de su palabra venga a nosotros, porque el saberse hijos lo cambia todo. Si usted se sabe hijo, el pecado no va a ser su debilidad. El conocerse hijo de Dios, que hubo alguien que pagó mi precio, que hubo alguien que dijo, no permitiré que te hagan eso, voy a ir por ti. Cuando tienes esa conciencia de que alguien dio eso extremadamente, su vida, su sacrificio, hermanos, no creo que a un hijo de Dios le quepa la menor duda, no solamente de que va para el cielo cuando se vaya de aquí, sino que es imposible que nosotros podamos darle o abrir la puerta al pecado. Porque lo que hay en nosotros es muy santo, demasiado santo, demasiado santo. Tus cuerpos y mi cuerpo es un templo. Si usted nunca se ha visto como templo, le ruego que se vea como templo. Precioso para Dios. Y Él quiere que lo cuidemos porque es en donde Él vive. ¿Por qué tenemos que prestarle
dejarle no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente a que el enemigo juegue con nosotros, a que nos traiga duda, a que nos traiga asuntos de chismes, de hablar, de estarme fijando en el hermano, cómo vino vestido, a dónde se fue, con quién se fue, qué comió, no me invitó, no me dio a mí, le dio al otro. Eso no lo debemos de hacer nosotros. No lo debemos de hacer. Porque tenemos que hacer lo que Jesús hizo primero en la primera Pascua. Limpiar el templo. Limpiar nuestro templo. No agarró el Señor una correa y empezó a dar por todo lado y a volcar las mesas. ¿Será que nosotros realmente estamos manejando una levadura que creció y no nos damos cuenta? Tal vez por ahí una levadura llamada amargura que no nos deja realmente tener un templo limpio, o un rencor, o una falta de perdón. Porque somos buenos para decir, ay, no me gusta como tienen ahora la iglesia. Mira cómo acomodan las sillas. Es que si yo estuviera ahí, yo las acomodaría. Estamos listos para fijar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero voy a usar esta palabra y es fuerte, pero es la verdad. Somos unos cobardes para examinarnos y saber qué es lo que hay que ponernos en orden aquí adentro. Y debemos de ser sensatos. ¿O creen ustedes que Dios no mira lo profundo de su corazón? Dice la palabra que no está la palabra en nuestra boca cuando ya el Espíritu Santo conoce qué es lo que vamos a hablar. Y nos atrevemos a decirle al Señor, Señor, yo no sabía. Con 20 años de estar en la iglesia, de recibir todos los cursos, los seminarios, la Biblia entera, Señor, yo no sabía. Esto, hermanos, este tiempo de Pascua es un tiempo y lo que estamos extrayendo, lo que estamos rescatando es la puerta espiritual que está abierta. Porque en el mes de Nisan, según ellos no, porque así lo tienen. Somos nosotros que tenemos otro calendario, ¿verdad? El calendario gregoriano, el de ellos el lunar. Entonces, el mes de Nisan va del 15 de marzo al 15 de abril. A ese tiempo ya hay una apertura espiritual para salvación, para clamar por este pueblo, para clamar por las familias, para clamar por los jóvenes, para clamar por la gente, por los indigentes, por los que no tienen respuesta, por los que están abandonados, por los que todo el mundo olvidó, para clamar por ellos. Dios no olvida las oraciones de un justo. Yo quiero decirle a usted que si usted solo ora por sus problemas, que si usted solo ora por su familia, que si usted solo ora por lo que a usted le interesa, está en el primer grado desde hace tiempos. No ha subido. Cada hijo de Dios necesita no solamente orar por mi hermano, por los pastores, por la iglesia, por los enfermos. Necesita compartir o sentir con el dolor de mi prójimo. Si usted ve una noticia de una tragedia en donde una madre perdió un hijo y usted pasa la página y usted dice, mira, pobrecita. Le sugiero, hermano, que de verdad entre en intimidad con aquel que se dolió de tal forma en el Getsemaní por usted y por mí, que él dijo, para esta hora he venido. Le estoy pidiendo al Padre que si puede librarme de esta hora, que lo haga. Pero ahora recordé que para esto vine a este mundo, así que voy. Porque Él estaba pensando en usted y en mí, que todavía faltaban muchos años para
que llegáramos, siglos faltábamos de llegar a la tierra. Y él estaba pensando en los que venían. Y dijo él en el capítulo 17 de Juan: Padre, no te pido solo por estos, cuando oraba por sus discípulos, te pido por los que han de creer en las palabras de ellos. Somos nosotros los que tenemos que hablar, y no solamente para nosotros, sino para los demás que van a venir a creer, que van a venir a la salvación, que van a venir al camino del Señor. No como una religión, y lo sigo repitiendo, la religión no te lleva a ningún lado. Si tienes muchos años de estar igual, de no sentir nada nuevo, de no recibir una experiencia, de que el Espíritu no te habla, de que no tienes un sueño con Dios, de que no sabes nada de nada, yo te digo, estás en religión. La vida de Cristo se vive todos los días. La Pascua es nuestro momento, hermanos. Y hoy celebramos la resurrección de Cristo. ¿Y saben por qué les hablé de la levadura? Porque Primera de Tesalonicenses 4:23, el apóstol Pablo dijo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, no solo el alma que tiene que ser salva, el espíritu que tiene que ser, que es santificado porque el Espíritu Santo está en nosotros, sino el cuerpo tiene que ser santificado. Porque dice que debe de ser guardado irreprensible, o sea, sin ninguna duda, sin ninguna tacha, sin ninguna incredulidad, sin ningún punto negro en la sábana blanca. Todo nuestro ser. Y aquel que se preocupa de que si pecar, que si un pecadito es malo, vea, hermano, la palabra de Dios dice que aún si no hacemos lo que sabemos que es bueno, estamos pecando. Esto es delicado. La vida espiritual debe de ser cuidada, debe de ser observada por nosotros mismos. Como yo tengo que estar observando a aquel y cómo se comporta aquel. ¿Sigue siendo la misma inmadura de hace 30 años o ha crecido un poquito en Cristo? Nosotros debemos de tomar tiempo para examinarnos. No solamente para decirle al Señor: Señor, quítame esta pena, quítame esta desilusión. Ay, Señor, arráncame a ese hombre del corazón. No, que eso no lo va a hacer el Señor. No lo va a hacer el Señor. Sí, ustedes saben que es cierto, porque nosotros los seres humanos creemos que hay cosas que Dios tiene que hacer, pero para que nosotros no las hagamos. Señor, si yo lo hago, si yo puedo olvidarlo, entonces es tu señal. No lo vas a olvidar, porque está en tu carne. Tienes que trabajar para eso. Tienes que ayunar para eso y hacer morir los deseos y las pasiones de la carne. ¿O es que creen que eso se va a ir así como así? Guardarnos irreprensibles en la resurrección de Cristo, porque si nosotros, dice creo que es en Efesios, que dice que así como Él murió y fue sepultado y resucitó, nosotros también hemos muerto al pecado y hemos sido levantados en el espíritu de la resurrección de Cristo. Ustedes, cada uno de nosotros, de los que ha creído en Cristo, cada uno de los que ha recibido a Cristo, de los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos resucitados. ¿Usted se siente resucitado, hermano?
Gloria a Dios. Y si hay alguien aquí que está recibiendo este mensaje y usted dice, yo no sabía esto, pero hoy quiero entregar mi vida a Cristo, yo voy a hacer una oración por usted. No conozco a muchos, conozco a los de casa, pero si usted quiere recibir al Señor, usted ahí donde está me va a seguir y le va a entregar su vida a Cristo. Oremos. Padre, hoy en el nombre de Jesús, quiero presentarte estas personas, 1, 2, 3, 4, no sé cuántas, que están recibiendo por primera vez la luz de la salvación. Y hoy en el nombre de Jesús vas a orar así. Señor, te pido perdón por mis pecados, por mis rebeliones y por mis iniquidades. Ruego que con tu sangre, con tu sacrificio limpies mi vida y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te ruego que entres a mi corazón y que me permitas entrar en ti, Señor. Quiero ser tu hijo, tu hija. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a celebrar la cena. Vamos a tener la cena, vamos a celebrar la cena y quiero decirles, como le dije a dos hermanos, si hoy usted viene con una dolencia, si hoy usted viene todavía cargando una enfermedad, crea que en la cena del Señor está el poder para sanar, para ser libre, y usted lo va a tomar con fe. Amén. Amén.